Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 27, versículos 15 hasta el 31. Jesús es sentenciado a muerte. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el perdón de pecados y gracias, Señor, porque tú nos guías por sendas de justicia. Te pedimos en este momento que al abrir la Escritura, el mensaje de tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y transformar nuestra vida. Por eso solicitamos la intervención del Espíritu Santo en este momento para que podamos ser receptivos al mensaje de tu verdad. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La sección que sigue a lo que hemos estado estudiando de Mateo capítulo 27 es cuando Jesús es sentenciado a muerte. Está entre los versículos 15 hasta el 31. Pilato no avanzaba en el juicio contra Jesús. Su deseo era liberarlo, pero no encontraba la manera de hacerlo y quedar bien con todos. En ese momento recuerda una costumbre muy popular en esa época: soltar a alguno de los presos que eran criminales. Y a Pilato se le ocurre una idea. Leamos los versículos 15 al 18. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Pilato, que no veía la forma de solucionar este inconveniente que se le presentaba, le ocurrió hacer un canje. Jesús era acusado falsamente y por envidia, y había entre ellos un hombre famoso, marcado, ilustre y notorio, llamado Barrabás. Es probable que Barrabás fuera el caudillo o uno de los caudillos de una revuelta que había ocurrido recientemente en Jerusalén. Los anales de la historia de la época indican que las revueltas y las insurrecciones eran comunes tanto en Judea como en Galilea. Así que, recordando esa costumbre de soltar un preso, ofreció al pueblo la posibilidad de soltar a uno de ellos. Por un lado estaba Jesús, un hombre de porte digno que había sanado a muchas personas. Y por otra parte estaba Barrabás, un bribón que pretendía ser caudillo libertador. Elena de White describe las intenciones de Pilato de la siguiente manera. Recordó entonces una costumbre que podía servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esa fiesta se acostumbraba a soltar a algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiera obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su simpatía por Jesús en oposición
a los sacerdotes y príncipes, así que volviéndose la muchedumbre, dijo con gran fervor: ¿Cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Libro El deseo de todas las gentes, página 681. Los judíos del tiempo de Cristo concebían al Mesías de la profecía como a un caudillo militar destinado a liberar a la nación de la esclavitud romana. Sin duda, Pilato comprendía bien el significado del título Mesías o Cristo. El que se ofreciese a soltar a Jesús indicaba que, para efectuar el trueque, Pilato reconocía a Jesús como preso, presuntamente culpable de las acusaciones que se le hacían, y que como tal podía recibir la amnistía que concedía la costumbre. Pilato ya había captado los malignos motivos que impelían al Sanedrín y posiblemente propuso la elección entre Cristo y Barrabás con la intención deliberada de probar ante el pueblo y para satisfacción del mismo la falta de sinceridad que ya había detectado en sus dirigentes. Quería ponerlos en evidencia. Pero es en ese momento, antes que Mateo relate el resultado de tal propuesta, coloca un paréntesis corto que afectaría la vida de Pilato. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Parecería que la carta de la esposa de Pilato, a quien la tradición ha dado el nombre de Claudia Procla, llegó justamente antes de que Pilato enviara a buscar a Barrabás. Pilato ya estaba convencido de la inocencia de Jesús, y la advertencia de su mujer le proporcionó una confirmación sobrenatural de eso. Elena de White relata este incidente. Aún entonces no se le dejó actuar ciegamente. Un mensaje de Dios le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo y en un sueño había visto al Salvador y conversado con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Libro El deseo de todas las gentes, página 680. Dios le envió un mensaje a Pilato a través de su esposa. Le afirmó que reconoció a Jesús como el príncipe del cielo y le reconvino para que no participara en la muerte de Jesús. Pero Pilato estaba confiado que su plan iba a dar resultado en la liberación de Jesús. Pero las cosas no salieron como esperaba. Leamos los versículos 20 al 23. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Los esfuerzos realizados por los dirigentes para influir en la decisión de la multitud irreflexiva constituyeron una prueba absoluta de la falta de sinceridad de sus acusaciones contra Jesús. Lograron convencer a mucha gente de Galilea y Perea que no simpatizaban con Jesús y se apresuraran pensando que de pronto llegaran al lugar personas que simpatizaran con Jesús y arruinaran el plan que tenían. Pilato esperaba que algunos de los amigos de Jesús hablaran en favor del preso. Es evidente que no sabía que la turba reunida ante el pretorio estaba compuesta en su mayoría, sino en su totalidad, por personas que no simpatizaban con Jesús o que le eran indiferentes. Por esta razón el plan de Pilato fracasó, sin duda para gran sorpresa y disgusto de él. Esta fue la decisión más terrible que tomó el pueblo de Israel. Rechazaron al verdadero Mesías y en su lugar eligieron a un falso Mesías. Y este, al parecer, es la decisión que al final de la historia los hombres tomarán.
rechazando el camino de la salvación y aceptando las directrices del falso Mesías. Elena de White, en Visión Profética, comenta: cuando Jesús estuvo en la tierra, Satanás indujo a la gente para que rechazara al Hijo de Dios y eligiera a Barrabás, que en carácter representaba a Satanás, el Dios de este mundo. El Señor Jesucristo vino para luchar con Satanás por haber usurpado los reinos del mundo. El conflicto no ha terminado todavía, y a medida que nos acercamos a la terminación del tiempo, la batalla crece en intensidad. A medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, instrumentos satánicos son impulsados desde abajo. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que personificará a Jesucristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de señores y Rey de reyes. Ejercerá su poder e influirá sobre la imaginación humana. Corromperá tanto las mentes como los cuerpos de los hombres y obrará mediante los hijos de desobediencia, fascinando y hechizando como lo hace una serpiente. ¿Qué espectáculo será el mundo para los inteligencias celestiales? ¿Qué espectáculo contemplará Dios, el creador del mundo? La forma que tomó Satanás en el Edén cuando indujo a nuestros primeros padres para que desobedecieran fue de un carácter como para dejar perpleja y confundida la mente. A medida que nos acerquemos al fin de la historia, procederá de una manera igualmente sutil. Empleará todo su poder engañador sobre los seres humanos para completar la obra de engañar a la familia humana. Tan engañoso será en su obra que los hombres procederán en la misma forma en que lo hicieron en los días de Cristo. Y cuando se les pregunte: ¿a quién querréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? El clamor casi universal será: ¡a Barrabás! ¡a Barrabás! Y cuando se les hace la pregunta: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis Rey de los judíos? El clamor de nuevo será: ¡crucifícale! Esto está en la Review and Herald del 14 de abril del año 1896. Hoy también debemos preguntarnos: ¿a quién estamos eligiendo? ¿A Cristo el Salvador o a Barrabás? Es fácil señalar y decir que nosotros no cometeríamos el error de esos líderes, pero nuestras decisiones, en el día a día, cuando se nos presenten ciertas circunstancias, a veces preferimos a Barrabás que a Jesús. Como en el caso de una persona que prefiere un trabajo con una buena remuneración que guardar el sábado. ¿Qué elecciones estamos haciendo hoy? A veces rechazamos el sencillo mensaje del Evangelio y nos vamos tras nuevas ideas o planes. Dejamos la iglesia y seguimos a otros maestros. Estamos haciendo la misma elección. El Señor nos invita a mirar a Jesús como nuestro Salvador y entregarnos totalmente a Él. Cuando Pilato, asombrado, se dio cuenta de la decisión que había tomado el pueblo, pregunta: ¿qué voy a hacer con Cristo? Pilato sabía lo que debía hacer, pero no lo hacía por temor al pueblo, porque ponía en riesgo su cargo. Al preguntarle respondieron: ¡crucifícale! Y entonces Pilato dice: ¿pero qué mal ha hecho? Él era el representante del poder romano. Estaba discutiendo este asunto con la turba de Jerusalén. No solo eso, sino que iba perdiendo terreno. No podían responder a su pregunta porque la única respuesta válida era decir que Jesús no había hecho ningún mal. Pero lo que les faltaba en lógica, les sobraba en bullicio. La multitud gritaba más y más que debían crucificarlo. El tiempo de razonar con ellos había pasado. Mateo registra el acto cobarde de Pilato en el versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato comenzó a ver que cada intento que había hecho para conseguir que el pueblo y sus dirigentes dieran su consentimiento para librar a Jesús solo había servido para aumentar la furia irracional del pueblo. Su vacilación lo llevó a este punto y ya no encontraba una salida en la que pudiera o en la que quedara bien con todos.
Así que se lavó las manos indicando que todos los esfuerzos para liberar a Jesús habían fracasado, y se lavaba las manos indicando que no era responsable de la muerte de Jesús. Elena de White comenta: Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Deseado de todas las gentes, página 687. Pilato, al ceder a las pretensiones del pueblo, se hizo culpable. Pero en ese momento el pueblo dictó sentencia sobre sí mismo, versículo 25 de Mateo 27. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los judíos aceptaron con gusto asumir la responsabilidad de la muerte de Jesús. Casi parecían jactarse de su poder. Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres. Sin embargo, los resultados de las decisiones equivocadas y de acciones erróneas tienen su efecto natural sobre generaciones posteriores. En el terrible asedio a Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, una generación después de la crucifixión de Jesús, sufrieron los judíos el resultado inevitable de la fatal decisión del día cuando abandonaron el pacto al afirmar que no tenían rey sino al César. Elena de White comenta: mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismo fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Esto se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante 18 siglos en la condición de la nación judía, que fue como un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril, destinada a ser juntada y quemada. De país a través del mundo, de siglo en siglo, muertos y muertos en delitos y pecados. Libro El deseo de todas las gentes, página 688. Pilato entonces entregó a Jesús a la multitud, que desató su furia contra el Hijo de Dios. Leamos los versículos 26 al 31. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Lo escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Pilato accedió a la exigencia de que Jesús fuera crucificado y dictó esa sentencia. Al hacer esto, Pilato entregó todo lo que pudiera haber tenido de justicia y de misericordia a los dirigentes sedientos de sangre, a quienes lo seguían. Comenzaron a golpear a Jesús, le pusieron un manto púrpura para burlarse de él, simbolizando una vestidura real. Se postraban en son de burla diciendo que era el rey de los judíos. Es la burla de soldados romanos ante el Mesías de los judíos. Hasta pusieron una corona de espinas para humillarlo. Pocos entendían lo que estaba pasando, porque realmente Cristo sí era el rey. Jesús es el Cordero inmolado, pero además esta prueba era difícil para Jesús, porque él venía a morir por el hombre que lo estaba golpeando, venía a dar su vida por el que colocaba la corona de espinas.
Los ángeles del cielo miraban asombrados la manera en que era tratado su Señor. Un solo gesto de Jesús era suficiente para que ángeles del cielo vinieran y liberaran a Jesús, y los soldados caerían muertos y la multitud caería también. Pero Jesús recibió todo esto con sumisión, con humildad, porque amaba a los seres humanos, y la única manera de librarlos de las garras del enemigo era morir por ellos. Elena de White descorre el velo de la historia y nos muestra algo interesante. Ella dice: asombraos, oh cielos, avergonzaos eternamente, oh habitantes de la tierra. Con dolor e indignación los ángeles oyeron la elección hecha por la gente y la sentencia pronunciada sobre Cristo. Pero no pudieron intervenir, pues en el gran conflicto entre el bien y el mal se debía dar a Satanás toda oportunidad posible para que demostrara su verdadero carácter, a fin de que el universo celestial y la raza por la cual Cristo estaba dando su vida pudieran ver la justicia de los propósitos de Dios. Los que estaban bajo el dominio del enemigo debían poder revelar los principios del gobierno de éste. Manuscrito 136 del año 1899. Apreciado amigo y hermano, hoy es el tiempo que Dios nos da para tomar una decisión: Cristo o Barrabás, el verdadero Mesías o el falso Mesías, el camino angosto o el camino ancho, la vida eterna o las glorias del mundo que terminan con la muerte eterna. Te invito a que valores el sacrificio de Cristo y elijas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.